Bienvenidas y bienvenidos. Hoy voy a presentar qué ha pasado con la población de adolescentes y jóvenes en la implementación de la Ley 21.030 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo entre causales en la población de adolescentes de Chile. Soy la doctora Paz Robledo Jeque, médico pediatra especialista en adolescentes. Tengo que declarar que, en primer lugar, todas las opiniones vertidas en esta presentación son realizadas a título personal y no corresponden ni representan en caso alguno posiciones o planteamientos de la institución a la cual me desempeño. Y asimismo declaro tener conflicto de interés, pues fui protagonista de una parte de esta historia, pues fui la asesora de las dos ministras de salud que estuvimos en la discusión y después implementación inicial de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, me sitúo desde el enfoque de teoría situada, que fue propuesta por Etienne Werner y Jean Lab dentro del contexto de las comunidades de práctica, donde veían como el concepto que el procedimiento social por el cual el conocimiento se va construyendo entre diferentes participantes a través de la propia práctica en el contexto al que se pertenece dicho conocimiento es un aporte. Así que yo me sitúo en el enfoque de la teoría situada, sabiendo que efectivamente he estado absolutamente como protagonista de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los contenidos que veremos son un breve contexto, los objetivos del estudio, la metodología y los resultados. Solamente contarles que en Chile, en 1931, se dictó el Código Sanitario que permitió a las mujeres chilenas la interrupción de sus gestaciones con fines terapéuticos. En 1989, la verdad es que se derogó el artículo 119 del Código Sanitario prohibiendo todo tipo de aborto. El año 2015, la presidenta Michelle Bachelet ingresa el proyecto de ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo entre causales, porque antes ni siquiera por riesgo vital se podía hacer una interrupción. Y el año 2017, entonces, la presidenta Michelle Bachelet promulga la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo entre causales. Algunos elementos que son importantes a señalar de esta ley es que la voluntad de la mujer está en el centro de la regulación. En el caso que la decisión de la mujer consista en interrumpir el embarazo, deberá quedar manifiesta su voluntad en forma expresa, previa y por escrito, excepcionalmente cuando la vida de la mujer esté en peligro y aplicando las reglas generales contenidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, no se requerirá su manifestación de voluntad. Y la ley reconoce que la violencia sexual afecta diferenciadamente a las mujeres y personas menores de edad y se ampara especialmente en el respeto de la autonomía progresiva y el interés superior de las niñas y adolescentes, estableciendo reglas especiales respecto de ellas. Déjeme decirle que fue una larga tramitación, y esto partió en enero del 2015 para finalmente terminar en el 23 de septiembre del año 2017. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Analizar el acceso a las prestaciones de la Ley 21.030 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales de las adolescentes y jóvenes de día 24 años, 11 meses, 29 días, también definidos como gente joven según la definición de la Organización Panamericana de Salud, que habitan en Chile. Y se buscó identificar los desafíos que presenta la implementación de la ley para este grupo poblacional, ¿sí? Es un estudio descriptivo, retrospectivo, de revisión y sistematización de datos del Departamento de Estadística e Información Sanitaria DEI del Ministerio de Salud de Chile, y que corresponde a los casos en los cuales se constituyeron las causales desde que se implementa el sistema de monitoreo de enero del año 2018 hasta septiembre del año 2023. En esos 6 años analizados se constituyeron 4.564 causales. 1.379 correspondió a la primera causal de interrupción voluntaria del embarazo, que es riesgo de vida de la mujer. 2.190 casos de la segunda causal, que es la malformación incompatible con la vida extrauterina para poder interrumpir una gestación, y 995 casos de la tercera causal o causal de embarazo por violación. De los resultados, los casos de adolescentes y jóvenes entre los 10 y 24 años, en estos 6 años fueron de 1.223
personas jóvenes, lo que corresponde al 25,7% del total de casos, que si nosotros los desagregamos la causal 1, que es de riesgo de vida, fueron 278, es decir, el 22,7%, en la causal 2, 409 personas con el 33,44%, y en la causal 3, 536, que aquí sí que hay una gran diferencia con las personas adultas, porque constituyó el 43,82% de la causal violación, ¿sí? Y si uno analiza, ¿no es cierto?, el número de casos por causal, el número de casos por causal por año desde el 2018 al 2023, vemos efectivamente un aumento en forma progresiva de las personas jóvenes. Es decir, a diferencia de lo que sucede en las mujeres mayores de 25 años, la tercera causal es la de mayor ocurrencia entre las adolescentes y jóvenes, y tal como se puede apreciar en las dos figuras, el número de casos ha ido en progresión a medida que avanzan los años de implementación, con especial énfasis en la tercera causal, también llamada causal violación, en particular el año 2023 y lo que va corrido del 2024, ¿sí? El primer año de implementación en la causal 3, que es la causal por violación, eran solo 71 casos, ¿sí? Y a septiembre del año 2023 ya fueron 121 casos, lo que representa un crecimiento del 170%. Y al analizar el porcentaje de cada causal por año, se aprecia con mayor claridad la fuerza que adquiere la tercera causal en este grupo de edad, ¿sí? Si analizamos las edades gestacionales de las tres causales, aquí están en la figura 3 cada una de las líneas de las tres causales, y después analizamos más detalladamente lo que pasa en la primera y en la segunda causal. En relación a la semana de gestación, al momento de constituirse la causal, se puede apreciar que la tercera causal, que es la causal de violación, el mayor porcentaje de casos se constituye a las 6 semanas de gestación, muy precozmente, y se puede advertir que en las causales 1 y 2, es decir, riesgo de vida de la madre y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, la población de adolescentes y jóvenes es baja, solo el 20,1% y el 18,7%, a diferencia de la tercera causal, que corresponde al 54%. Y si vemos en relación al resultado la distribución por edad, la causal violación, lo que habíamos mencionado previamente, ¿no es cierto? Aquí estamos en la causal violación, tercera causal, y vemos cómo a los 13 años tiene el mayor pic, habiendo casos, ¿no es cierto? A los 12 y a los 11 años, ¿sí? Donde estamos viendo con preocupación que a los 13 años, cuando más casos de embarazos por violaciones a niñitas estamos viendo. Y si después analizamos la representación que tiene el número de casos en tercera causal, vemos cómo más del 50% de los casos de la tercera causal, que es la causal violación, es en las personas menores de 25 años, es decir, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Y esto es un gran tema, porque claramente ahí hay una situación de abuso de poder, ¿no es cierto? En relación a las decisiones de las mujeres, porque esta ley no obliga a nadie, sino que efectivamente le da las distintas opciones a las mujeres para que las mujeres tomen las decisiones, que es lo que pudimos ver, que las mujeres y personas gestantes que accedieron a la tercera causal, es decir, a la causal por violación, decidieron mayoritariamente por la interrupción del embarazo, 92%, pero fíjense, hubo un 8% que decidió continuar con el embarazo. ¿Cuál? Eso también es importante porque quiere decir que se están dando la posibilidad que las personas puedan tomar las decisiones, que es lejos lo que nosotros queremos, que las mujeres puedan tomar sus decisiones, ¿sí? En la primera causal, en riesgo de vida por el embarazo, en que se podía esperar que está en peligro la vida de las mujeres y que por lo tanto fueran el 100% la autorización de las mujeres, fíjense que solo el 84% decidió interrumpir y el 16% decidió continuar el embarazo y someterse a ese riesgo, porque mayoritariamente, tal como nosotros postulamos en la discusión inicial, en la causal 1, riesgo de vida de la madre, la verdad es que la gran mayoría de esas mamás buscaban la gestación. Y por lo tanto, ellas toman ese riesgo y lo dejan por escrito, ¿no es cierto? En la segunda causal, malformación fetal grave incompatible con la vida uterina, el
el 82% solicitó la interrupción de la gestación. Y eso es importante, quiere decir que hay un 18% que prefirió seguir con esta gestación pese que tenía una malformación fetal grave. Y esta ley además considera el acompañamiento psicosocial, entendiendo que estas tres causales eran situaciones extraordinarias a las cuales se ven enfrentadas estas personas gestantes. Y fíjense que el 90,5% de las mujeres de la causal violación, que es la tercera causal, aceptaron este apoyo psicosocial y solo el 9,5% lo rechazó, lo que refuerza la percepción que este apoyo es crucial en momentos y situaciones de crisis en la trayectoria de vida de las personas, ¿sí? Si después finalmente analizamos qué pasa con los resultados en relación a la distribución geográfica de la interrupción involuntaria del embarazo, además entendiendo que como eran situaciones excepcionales, solamente en tres situaciones límite, estas se hacen solo en los policlínicos alto riesgo obstétrico de los grandes hospitales en todas las ciudades que son centro de las regiones en Chile. Pudimos ver que el mayor número de casos de personas que se constituyen las causales son de las grandes eh, eh, concentraciones urbanas como la región metropolitana, la quinta región, y en menor número de otras zonas alejadas de las capitales regionales. Y eso es una preocupación. Por lo tanto, las conclusiones son de esta sistematización que la interrupción del embarazo producto del delito de violación tiene rostro de niña, ¿sí? La interrupción del embarazo producto del delito de violación tiene rostro de niña, pues las cifras, si bien son pocos casos en relación a lo estimado inicialmente, se presentan mayoritariamente en adolescentes y jóvenes, más del 50%. Esto nos hace pensar que la violencia sexual en Chile es un problema de salud pública y podemos postular que las cifras que se disponen solo permiten ver la punta del iceberg y estos datos nos convocan a trabajar en políticas públicas que permitan destapar situaciones de vulneración de derechos en este grupo poblacional de adolescentes y sobre todo en las adolescentes menores de 15 años y que promuevan la construcción de relaciones más igualitarias entre los sexos. También el acceso a la ley 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, sigue estando centrado en las grandes capitales y se tiene que buscar formas de permitir el acceso a otras mujeres que no están logrando llegar a los policlínicos alto riesgo obstétrico. Y también nos parece significativo en esta información disponible es que claramente falta preguntarle a las propias adolescentes gestantes y a todas las mujeres gestantes sobre la experiencia usuaria en estos procesos de interrupción de las gestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos parece que sabiendo que existe un alto porcentaje de equipos que son objetores de conciencia, debemos recordar que no haya más violencia obstétrica. Bueno, esos son lo que yo quería compartir con ustedes y agradecer desde ya todo el acompañamiento en esta etapa. Así que muchas gracias. Chao.